Amados hermanos y amigos, vecinos, familiares, que la paz del Señor, sus bendiciones, su amor, sea abundante sobre cada uno de vosotros, sobre cada uno de ustedes. Es nuestro deseo, nuestra oración. En esta hora le damos la cordial bienvenida una vez más a esta subprogramación respaldada o auspiciada por la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los Necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. Gracias por sacar de su tiempo en esta hora y poder compartir con nosotros estos momentos que vamos a estar trayendo la palabra del Señor dentro de algunos momentos. Y en esta hora queremos pues extenderle nuestro agradecimiento a aquellos que van a estar viendo en esta hora en Facebook Live o aquellos que han de ver la programación más luego. Le pedimos y le decimos en esta hora, manténgase en sintonía, escuche bien la palabra, siga escuchando las secuencias de la misma para que entienda lo que dice la palabra del Señor. Es nuestro deseo utilizar siempre esta palabra, la que Dios nos ha dejado, para que a través de ella conozcamos a Dios, conozcamos su voluntad y sobre todo podamos ponerla en práctica. Gracias a todos, y queremos escuchar un cántico, solamente un cántico vamos a escuchar y luego vamos a regresar con la enseñanza. Pedimos una vez más, le exhortamos a que se cuide mucho, sígase cuidando y siga haciendo todo lo que esté a su alcance para que pueda mantenerse primero confiando en Dios y luego manteniéndose en salud y cuidándose de cualquier cosita negativa que pueda estar por ahí tratando de hacer daño. Así que muchas gracias, abrazo a todos, a usted, su familia, a los suyos. Oramos para que el Señor extienda su mano de misericordia, de bendición sobre su vida y los suyos, y que siempre el Señor, su amor, su misericordia y su paz los arrope, los bendiga, los dirija, y que siempre nos propongamos hacer la voluntad del Señor mientras estemos aquí en la tierra. Recuerde lo que dice nuestro hermano Juan, que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Así que en esta hora muchas gracias le damos al Señor por esta grata oportunidad y esperamos regresar dentro de unos minutitos para continuar con la enseñanza que hemos venido trayendo, gozándonos y aprendiendo de lo que dice la palabra del Señor. Así que póngase cómodo, cómoda, siéntese ahí, váyase acomodando, sentadito, sentadita en su hogar, está cómodo, cómoda, no tiene que hacer otra cosa, simplemente prestar atención en el tiempito que estemos. Le agradecemos su atención prestada y que pueda ser edificado y edificada, instruido y instruida por la palabra del Señor. Déjenos su petición de oración si usted quiere que oremos. Al final de la enseñanza vamos a estar orando por las peticiones de cada uno. Muchas gracias, Dios les bendiga mucho y regresamos dentro de unos minutitos para escuchar la palabra del Señor. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas, dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa es la seguridad, esa es la protección que el Señor, nuestro Padre Celestial, ha prometido a todos aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, aquellos que dependen de Dios, aquellos que sirven a Dios, aquellos que han reconocido al Señor, aquellos que un día le dijeron a Dios: yo quiero que tú seas mi Dios y que yo pueda ser tu hijo o tu hija. Esa persona es la que tiene la garantía de habitar en el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora vamos a continuar con la enseñanza bajo el tema la Trinidad, y estamos comprobando bíblicamente
lo que dice la palabra del Señor, si es cierto o no que hay tres personas en la deidad y la soberanía de Dios, o si son solamente tres nombres que se utilizan para identificar una sola persona, o son tres dioses divinos que un día estaban separados y decidieron unirse para hacer una Trinidad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y hemos venido comprobando bíblicamente lo que la palabra del Señor dice. Si es un solo Dios al cual se manifiesta en tres personas, o es un solo Dios que se identifica por un sinnúmero de nombres, o en realidad hay una Trinidad. Hay un Padre, hay un Verbo y hay un Espíritu Santo. Y cómo bíblicamente podemos ver su manifestación, cómo obran, qué hacen, si en realidad la Biblia habla de ellos, y cómo es que habla de ellos, qué nos dice de ellos, su labor, su manifestación, cómo trabajan, si trabajan con nosotros, si somos beneficiados de esa Trinidad, si tenemos algo que ver con ellos en el sentido de ser beneficiados en algo que Dios quiera para nosotros. Vamos a ver, a continuar viendo lo que nos dice la palabra del Señor, y por favor entienda, yo le traigo versos bíblicos porque es de ahí donde podemos confirmar bíblicamente lo que queremos enseñar. Yo puedo leerle un verso y estar quizás horas tratando de interpretar ese verso y dándolo mi opinión al respecto, y quizás utilizando contextos bíblicos para hablar de ese texto. Claro que sí lo podemos hacer, pero cuando se concierne a comprobar sobre todo esta parte doctrinal que tiene mucho que ver con el hombre, tiene mucho que ver con la salvación, tiene mucho que ver con la interrelación que tenemos con Dios, debemos saber qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ver conforme a la palabra, y estamos viendo que solamente hay tres personas que son divinos. Está el Padre, el Hijo, o el Verbo, o Cristo, o el Espíritu Santo. De ahí en fuera no hay nadie más que sea divino. Le mencioné unos días atrás que los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los seres vivientes, los ancianos que Juan vio en el cielo, ninguno de ellos contienen el atributo de ser divinos, de tener una deidad y de ser soberanos. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver una vez más. Vamos a continuar viendo bíblicamente lo que nos dice la palabra. ¿Será uno que se convierte en tres? Serán tres que vienen de un solo Dios, de la esencia de ese Dios soberano y de su deidad. Continuemos viendo. Gracias por sintonizar, y esperamos que en esta noche, en esta hora, se pueda gozar una vez más de esta enseñanza. Vamos a ver el título una vez más: Trinidad, la importancia de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Y hablamos que Trinidad tiene que ver con tres. Cuando habla de Trinidad tiene que ver con tres. Y aunque la Biblia no tiene la palabra, no conlleva, no tiene, no, en el contexto bíblico no se encuentra una palabra específicamente que diga Trinidad, no obstante, cuando se refiere a tres tenemos que saber que es una Trinidad. Le mencioné la composición del ser humano. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, de lo que es compuesto el hombre, el ser, dice que el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. No deja saber que ahí somos seres trinos, y no dice que hay una Trinidad, pero sabemos que somos compuestos de tres cosas. Así que yo no creo que el problema sería la palabra Trinidad, es simplemente reconocer la esencia de Dios.
qué es Dios y qué se compone, cómo se compone nuestro Dios. Así que vamos a hablar de esa importancia y vamos a ver, ya hemos visto esto con relación a lo que hablamos. El verso bíblico que me gusta siempre que lo recordemos es 1 de Juan 5:7, donde dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y la palabra testimonio, hemos buscado su significado, que significa la veracidad, el testimonio, la seguridad, o sea, la evidencia, lo que demuestra, lo que en realidad dice y que es conforme a la Trinidad, conforme a Dios. Así que yo quisiera llevarlo un momentito a que vayamos ahora de donde nos quedamos el martes, y quisiera que veamos por aquí, hablamos ya de que comprobado de que Dios es uno, como Dios hizo al hombre, el hombre compuesto, creado de parte de Dios, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creo que nos quedamos por esta área, creo que aquí nos quedamos en el verso anterior, que dice: Jesús reconoce, estamos comprobando que Jesús está reconociendo a alguien más como Padre, no Él, sino a alguien más. Y ahora vemos en la palabra del Señor que Él utiliza, note bien, utiliza la palabra del Señor y nos deja, o sea, lo que reveló el Señor, diciendo en Mateo 16:17, respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús reconoció y le contesta y le dice, entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres. En otras palabras, cuando diste la revelación que yo era lo que era, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, le dijo: Simón, hijo de Jonás, eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Está reconociendo a alguien adicional a él como Padre. Note bien, Jesús sigue reconociendo a su Padre. San Juan 5 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y la revelación que ellos estaban diciendo, pero que no la habían aceptado. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada, note bien, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Haciendo qué? Una igualdad, una comparación entre el Padre y Él en cuanto a la potestad y autoridad y la posición como Dios. Note bien, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La misma autoridad y la misma potestad como Dios. Note bien, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren, note bien, al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nuestro hermano Juan también dijo en cierta ocasión que el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y cuando tenemos al Hijo, entonces hay garantía que entonces tenemos al Padre. Note lo que dice: de cierto digo, el que oye mi palabra, digo el Señor, y cree al que me envió. Note, al que me envió, significa que hay alguien que lo envió. Dice: tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo. Note lo que dice: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En otras palabras, escucharán la voz del Hijo de Dios, del Dios encarnado aquí en la tierra, llamado Jesús. Cuando oyan la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora bien, quiero mencionar algo, creo que lo mencioné el martes en esta parte, y es que cuando miramos las personas que están viviendo sin Cristo, son reconocidas como personas que espiritualmente están muertas. Entonces, cuando la Biblia ahí dice que va a venir la hora, y dijo Jesús, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
se puede aplicar hasta cierto punto en cuanto a la muerte espiritual de los individuos. Cuando escuchen la palabra de Dios, van a despertar y van a poder vivir cuando reciben esa palabra. Pero también podemos mirar la parte de que ahora está hablando que va a llegar un momento donde el Señor Jesús se ha de manifestar, y entonces los que oyeren la voz del Señor que hayan muerto van a vivir por causa de la voz del Señor. Ahora bien, notemos bien, si la voz del Señor se utiliza aquí en la tierra para que los que están aquí en la tierra puedan recibir vida, si Él va a utilizar esa misma voz para que los muertos resuciten, significa que Él no va a estar aquí en la tierra. Él va a estar en los lugares celestiales, dando a entender que entonces cuando Jesús resucitó y cuando Jesús ascendió, que vamos a ver algunos versos más luego, nos vamos a dar cuenta que entonces no tan solamente Él era lo que era cuando estaba aquí en la tierra, que Él no dejó de ser lo que Él era porque ascendió al cielo, continuó siendo el mismo Dios. Lo único que ahora vino a tener lo que se llama una ascensión de un cuerpo transformado y glorificado para entonces poder estar en los reinos celestiales. Note bien la importancia de reconocer que cuando Jesús terminó en esta tierra, Él no dejó de ser lo que Él reclamó que Él era. Él continuó teniendo esa posición como Dios dentro de la Trinidad de Dios, y se lo voy a comprobar bíblicamente. Porque como el Padre tiene vida, note bien, en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, la misma igualdad del Padre. Y también, note bien, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No solamente es el Hijo de Dios que Dios envió a esta tierra, el unigénito del Padre, que lo vamos a ver más luego, sino que ahora también es reconocido como el Hijo del Hombre. Y por causa de que el Hijo del Hombre ahora recibió esa autoridad para poder hacer por el hombre lo que solamente el Señor puede hacer. Note bien, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Señor. Y los que hicieron lo bueno, note bien, aquí hay un principio muy hermoso para que notemos que no todos los que mueren y no todos los que van a resucitar para ir al mismo lugar. Note bien lo que dice esta palabra. Así que tengamos cuidado cuando a todo el mundo le estamos diciendo: se murió y que en paz descanse, se murió y está en el paraíso, se murió y está con Dios. El principio sagrado nos enseña diferente. No todo el mundo va a heredar la gloria de Dios, no todo el mundo va a entrar al reino de los cielos. Le mencioné unos días atrás el capítulo 12, verso 2 del libro de Daniel, cuando Daniel dice que él vio como del polvo de la tierra se levantaban, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es menester que tengamos cuidado cómo creemos, cómo pensamos, porque quizás si no recibimos a Cristo, quizás pensamos que vamos para el mismo lugar donde va todo el mundo a reinar con Dios, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que hay dos lugares: hay una vida eterna con Dios y hay una vida eterna en la condenación eterna. Así que antes de irnos de esta tierra, tenemos que determinar para qué lugar queremos ir, o a qué lugar vamos a permitir que sea el lugar nuestro para siempre. Si en esta hora no conoces al Señor, todavía no lo has recibido, la garantía de la salvación está en tus manos. Tú puedes pedirle al Señor que en esta hora te perdone, cambiar el rumbo de tu vida, cambiar tu destino. Si hoy mueres y todavía no tienes a Cristo, no vas para el reino de los cielos, no vas para el paraíso de Dios, no vas a estar con Dios por toda una eternidad. Eso es lo que dice
la palabra del Señor. Pero si en esta hora reconoces que Jesucristo es el Señor, de acuerdo al libro de Romanos 10, 9 y 10, cuando uno lo confiesa con sus labios y reconoce que Jesucristo es el Señor y cree en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces es cuando somos salvos. Si la muerte te sorprende, tienes la seguridad de vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te dejes engañar con las personas que te dicen que después que termines aquí hay otro lugar donde tú puedas arreglar tus asuntos. No puedes arreglar asuntos. No hay nada bíblico que muestre que se pueden arreglar asuntos después que nos vamos de esta tierra. Hay que arreglar los asuntos mientras estamos en vida. Es en vida, dice la Biblia, donde hay esperanza. Es en vida donde podemos tomar la decisión. Es en vida donde podemos decirle al Señor: Señor, te reconozco como mi Salvador. Note lo que dice el Señor en el verso 29. Y los que hicieron lo bueno, note bien, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, note bien, de vida eterna con el Señor. Mas los que hicieron lo malo, oiga bien, también van a resucitar. Van a haber dos resurrecciones. Va a haber la resurrección de los santos, va a haber la resurrección de los salvos. Va a haber la resurrección de aquellos que se fueron con la esperanza de vida en Cristo Jesús. Escucha, mi amado hermano, amigo, en esta hora, vecino, familiar, es importante que esto lo mantengas y lo recibas. Tienes que tomar la decisión individual. Nadie la puede tomar por ti. Mamá no la puede tomar, papá no la puede tomar, los pastores, los líderes religiosos, los familiares, nadie puede tomar esa decisión por usted. Usted y yo tenemos que individualmente decidir recibir a Cristo. Es bien fácil, sencillo confesarlo y creerlo de todo corazón y automáticamente ya somos salvos. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Es bien simple. Puedes cambiar el destino de tu vida en un momento, en un instante. Porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, en el momento que lo recibimos, no mañana, no pasado, no el año que viene, en el momento cuando lo recibimos, en el instante, somos salvos. Recuerde aquel ladrón en la cruz, cuando le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no el mes que viene, no el año que viene, no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo precioso de la salvación. Así que yo quiero exhortarte en esta hora. Tenga cuidado con la forma de pensar, la mentalidad, la enseñanza, la doctrina que están a veces enseñando por ahí, queriéndonos convencer. Podemos vivir como quiera, no tenemos que hacer ninguna decisión con Dios y con Cristo. Hacemos lo que querramos, que Él es un Dios de misericordia. O no se olvide que a Él nos va a salvar a todos. Él murió por todos, pero no todo el mundo va a ser salvo, porque solamente aquellos que lo reconocen son los únicos que tienen el privilegio de poder recibir la salvación y la vida eterna. ¿Por qué tienes que perderte cuando hay un Salvador? Hay alguien que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hay alguien que entregó su vida por ti y por mí. El pecado que nosotros teníamos, que tenía que ser perdonado, teníamos que pagar nosotros para poder ser redimidos. Sin embargo, Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Así que es una gran bendición. Sin embargo, aunque es gratuito, a veces nosotros no queremos recibirlo. No queremos aceptarlo. No queremos humillarnos delante del Señor. Quizás te han enseñado mal. Quizás te han dicho: no te preocupes, haz esto, haz aquello, sin recibir a Cristo. Y no te preocupes que el día que te mueras vas para el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. El único que garantiza salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y se llama Jesucristo hombre. Así que en esta hora es menester
que le prestes atención. ¿Me estás escuchando en vivo en esta hora? Recuerda que te lo estoy predicando, te lo estoy enseñando. Y si vas a ver esta programación grabada, de la misma forma, te dejo saber las verdades bíblicas. Jesús mismo dijo, no de lo que él dijo. Oye bien, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Va a llegar el momento donde el Señor va a resucitar, va a venir la resurrección. Él va a escoger, note bien, pero entonces mira lo que dice, los que hicieron lo bueno, y esto de los que hicieron lo bueno, básicamente, principalmente, se basa en la aceptación a Cristo Jesús. Eso es ser una persona buena. Y luego, mientras tengamos el tiempo en esta tierra, caminar de la mejor manera posible por agradar al Señor. Note lo que dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y luego dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Un grupo resucitará para vida eterna, otro grupo resucitará para condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? De acuerdo a la palabra del Señor, el lugar de tormento, el lago de fuego, que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que el que no fue hallado inscrito, anotado en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Pero eso no es muerte donde no se va a dar cuenta el individuo donde está. Muerte en ese contexto significa separación de Dios, sin oportunidad de salvación jamás. Y luego, en tormento eterno. Eso es lo que enseña la palabra. Así que no tomes oportunidades. No te arriesgues. No juegues con tu vida. Porque después que terminas y terminamos en esta tierra, ya no hay forma de rectificar. No hay nada bíblico que diga que hay otro lugar donde podemos ser redimidos o limpiados o tratar con las situaciones y remediar la situación. El Señor nos enseña. ¿Qué dice el Señor? Verso 37, también el Padre que me envió. No te diga, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Qué está diciendo el Señor? El Padre me envió. Por causa de que ustedes no me aceptan, la palabra de Dios no está en ustedes. Porque al cual Dios envió para salvar, no lo queremos recibir y no lo queremos aceptar. Nota lo que dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibir. Nota lo que dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Significa que alguien lo envió. Él no vino por su cuenta, nota bien, y Él vino por una delegación de su Padre. ¿De dónde vino Él? Del cielo. De acuerdo a Filipenses, se lo leí hace poco. Se despojó a sí mismo. Y vino y tomó forma de hombre. ¿A dónde estaba Él? En el cielo. Se lo voy a comprobar dentro de unos momentos, que Él estaba en el cielo. Que Él estaba con Dios y que Él era Dios y que sigue siendo Dios. Mira lo que dice. Jesús estaba con el Padre antes, note bien, de todas las cosas. Jesús estaba con el Padre antes
de todas las cosas. Quiere decir que Jesús, escúchame bien, Jesús no vino, Cristo, el Mesías, Jesús no vino a existir hace 2000 años atrás. Él estaba antes. Su deidad, su soberanía, como Dios, existía antes de 2000 años atrás. 2000 años atrás fue la manifestación de Él como Emmanuel, Dios con nosotros. Y todos saben la historia. Nota lo que dice, Jesús estaba con el Padre antes de todas las cosas. En la oración del capítulo 17 de Juan, la oración sacerdotal y la oración intercesora. Mire lo que dice San Juan 17, 5 y 11. Ahora pues, note bien, mientras oraba al Padre, note cómo está orando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, note bien, al lado tuyo, con aquella gloria, note bien, que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él estaba con el Padre, que estaba en gloria, disfrutando de una gloria que Él tenía con el Padre, cuando antes de que el mundo fuese. Significa que nuestro Salvador ya existía desde antes de la creación de todas las cosas. ¿Dónde estaba? De acuerdo a Juan, primera de Juan 5, 7, 3 son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. O Padre, Verbo y Espíritu Santo. ¿Dónde estaba Él? En el cielo. ¿Qué dice ahí? ¿No sé lo que dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cómo que tuve contigo? Si tuve contigo, significa que está hablando más de uno. Sería un engaño que yo diga estoy con alguien cuando en realidad no hay ese alguien. Soy yo solo. Y Dios es verdadero. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Jesús dice glorifícame contigo, o glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, nos da a entender que entonces Jesús, antes de toda la creación, ya estaba con el Padre y estaba disfrutando de una gloria. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, y más luego le voy a traer la enseñanza sobre la persona del Espíritu Santo. Estoy tratando de comprobar ahora que el Padre y el Hijo están en la Trinidad y que el Padre es Dios y que Jesucristo es Dios. Él dice, mientras ora el Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Dame el privilegio de volver a estar contigo al lado tuyo. ¿Cuándo? Como yo así estaba antes. Significa que antes de todas las cosas, el Padre y el Hijo y el Verbo estaban juntos. Nota lo que dice.
ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Nota lo que dice, y yo voy a ti. ¿Cómo que yo voy a ti? Si no hay nadie más. Si el mismo Cristo, el mismo Jesús, el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo es una sola persona y no son tres, ¿a quién le está hablando? Nótelo, ¿a quién le está hablando? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. ¿Cómo puede decir yo voy a ti si no se está refiriendo a otra persona adicional a él? Nota bien, ¿cómo le llama? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Nota lo que dice, así como nosotros. ¿De qué está hablando? De unidad. Son tres que trabajan conjuntos en la divinidad de Dios. Tres personas que componen la deidad, la soberanía y la divinidad de Dios. No puede haber engaño en la palabra. Si el Señor me dice a mí, mira, yo voy porque tengo que ir a ver al Padre, para mí, Él me está diciendo que va a haber otra persona que no es Él. Aunque en otras ocasiones bíblicas se reconozca con quizás los mismos nombres del Padre, pero no significa que ahora no haya una Trinidad. Porque de la misma manera que al Padre se reconoce como Dios, a Cristo se reconoce como Dios y al Espíritu Santo se reconoce como Dios. No significa que son una sola persona, son tres. Note bien, San Juan 1, capítulo 1. ¿Qué dice? ¿Se acuerda lo que dijo Juan? Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Unos en unidad. Note bien, en el principio era el Verbo. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Se acuerda el verso anterior que leímos? Que Él estaba antes, que le pedía al Padre que lo glorificara con aquella gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, antes de la creación de todo. Nota lo que dice ahora Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Está identificando al Verbo desde el principio, al Verbo que era Dios y es Dios, y al Verbo que estaba con Dios. Note la descripción que ahora le da Juan, que en el principio era el Verbo. Y podemos utilizar la palabra principio desde antes de todas las cosas, pero también Juan tiene una enseñanza que en ocasiones habla del principio cuando Cristo vino a esta tierra. Cualquiera de las dos formas es aplicable en la persona de Jesús. Nota lo que dice, en el principio era el Verbo. Podemos decir, desde antes de todas las cosas, Jesús era lo que dice la Biblia que es. Y el Verbo era con Dios. Quiere decir que de la misma forma que el Padre
estaba en su divinidad y su existencia, también Cristo estaba con él. Pero luego dice ahora, identifica a ese verbo, a Cristo Jesús, lo identifica como Dios. Significa que la Trinidad siempre ha existido. Siempre. La confusión está en que, como la Biblia dice que son uno, las personas piensan que se está refiriendo a una sola persona. Pero son tres que componen la Trinidad, la soberanía, la deidad y la grandeza del Dios divino. Padre, Verbo y Espíritu Santo. Nota lo que dice el verso 2. Este era en el principio con Dios. Si dice con Dios, no se está refiriendo a uno solo. Porque si yo digo que estoy con alguien, es porque hay alguien más. Note ahora lo que dice el verso 3. Todas, oiga bien, las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él, por el Verbo. ¿Se acuerda el libro de Génesis? Cuando Dios dice la Biblia, sea la luz y fue la luz. ¿Sabe quién fue el que creó todas las cosas? El Verbo. El Verbo es la palabra que salió de la boca de Dios. El Verbo fue el creador de todas las cosas. El creador de todo, dice ahí, todas las cosas, note bien, por Él fueron hechas, y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No se pudo crear nada a menos que no lo creara el Verbo. Y Él es uno de los que da testimonio en el cielo. Referencia de su deidad y creación, Colosenses 1:15. Él es Cristo, la imagen, en otras palabras, la presentación, la figuración, la reproducción, la copia, la fotografía, la estampa que identifica a la deidad de Dios. Nota lo que dice, Él, Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aunque la Biblia dice en el capítulo 3 del libro de San Juan que Dios envió a su Hijo unigénito porque era el único que en aquel entonces tenía. Pero ya Cristo dejó de ser, o no dejó de ser, sino que ahora tomó una posición de no tan solamente ser, era el unigénito Hijo de Dios, ahora vino a ser el primogénito entre todos los hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Él era el primogénito de toda creación. Significa que desde el principio y desde antes de todas las cosas ya Él pertenecía a esa deidad, a esa soberanía. Porque en Él, Cristo, fueron creadas, note bien, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. El creador de todas las cosas. El Verbo.
el Dios Cristo, el Mesías ungido, el Salvador. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él, note bien, y para Él. Y puse una referencia, 2 de Pedro 3:5, donde la gente dice que el Señor está tardando su promesa de su venida, y algunos lo tienen por tardanza, no sé, percatan que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pedro dice ahí en ese verso que en la antigüedad todas las cosas fueron hechas por la palabra, y hoy en día todas las cosas que se van a cumplir van a ser por la misma palabra. La misma palabra que creó todo en la antigüedad y ordenó todo en la antigüedad e hizo todo en la antigüedad. Es la misma palabra de la cual todo está reservado para el día de juicio. La misma palabra, el verbo de vida, el Dios llamado Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor, su existencia desde la eternidad hasta la eternidad, perteneciente a la Trinidad de Dios, vino a esta tierra, estuvo con el Padre antes de venir, Dios lo envió a esta tierra, estuvo en esta tierra, regresó otra vez al Padre, y lo vamos a ver bíblicamente para que veamos la realidad y la verdad de quién es verdaderamente el Señor, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Y Él, Cristo, nota bien, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Las que han sido creadas, las que existen y las que subsisten. La palabra subsisten significa las que han sido creadas y las que han sido creadas por lo creado. Y lo que ha sido creado después de haber creado cualquier cosa en esta tierra. Dice la Biblia que Él es, por causa de Él y para Él han sido creadas. Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda, nota bien, toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la soberanía, de la grandeza, de la existencia eterna de Dios. Verso 10. Y vosotros, a los creyentes, a los santos, ¿qué le dice? Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el que manda, Él es el que está encargado. Él es el Todopoderoso. Juan continúa diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. El verbo de vida. En el mundo estaba. Note bien, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién se refiere? A Cristo. ¿A quién se refiere? El verbo de vida. Y aquel verbo, note bien, Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. ¿Cuál verbo? El verbo que dice Juan. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Se está refiriendo, podríamos decir, a esa segunda persona de la Trinidad.
Podemos enumerarlo, 1, 2, 3 para el beneficio de la enseñanza, pero no es que son menos, todos son iguales en el Señor. Mas luego veremos las posiciones de acuerdo a como el Padre delega, porque dice que todo está sujeto al Verbo, a Cristo, pero exceptúa a alguien, a aquel que le sujetó todas las cosas. Y cuando Cristo entrega el reino, entonces Él también se sujetará al Padre. Note lo que dice la Biblia. Y aquel Verbo, Cristo, fue hecho ¿qué? Carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Él vino a demostrar. A Dios, dice Jesús, nadie le vio. Nadie le vio jamás. Note bien, nadie le vio jamás. ¿Quién es el único que vio a Dios, al Padre? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Qué es la palabra seno? Es cuando usted carga un niño en los brazos. Es cuando dice que aquel rico dice que estaba en el tormento, en el infierno, y vio a Lázaro que estaba en los senos del padre de Abraham. En el seno significa en el descanso, en el pecho, en el regazo, en la presencia. ¿Qué está diciendo Cristo? A Dios nadie lo vio jamás. ¿Pero quién lo vio? El unigénito. ¿A quién se refiere? Al Verbo, a Cristo, al Salvador, que dice que está en el seno, en la presencia del Padre. Él le ha dado a conocer. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas, note bien, descender el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Aquí ahora vamos a ver cómo al principio de la creación, que el Espíritu del Señor o de Jehová o de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora lo vemos aparecer en este verso, reconocido por nuestro hermano Juan cuando recibió la revelación del Señor Jesús, que cuando él viera descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿A quién se está refiriendo Juan? La revelación que recibió Juan es que cuando él dice vio al Espíritu que descendía, se permanecía o se posaba sobre esa persona. El que lo envió a hacer la labor le dijo, en ese al cual tú veas que el Espíritu Santo desciende y se permanece en él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ese es el Hijo de Dios, ese es el Salvador, ese es el Cristo, ese es el Verbo de vida que vino a esta tierra. Nota bien, nota bien. Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, de que este es el Salvador, de que este es el Verbo de vida, de que este pertenece a la Trinidad, a la deidad, a la soberanía, a la grandeza del Dios Todopoderoso, que él también está en el grupo de los que pertenecen a esa Trinidad. Nota bien, en el bautismo de Jesús en las aguas, para aquellas personas que dicen, no, es que no son tres, es uno solo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver las tres personas de la Trinidad manifestadas.
Lucas 3, 21 y 22. Verso 21 dice: aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, y Juan el Bautista era el que lo estaba bautizando, también dice, Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Note bien, cuando todo el mundo se bautizaba en las aguas, Jesús también se bautizó. ¿Le hacía falta bautizarse? No, pero Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir lo que se había establecido. Y por favor entienda, quiero arreglar o mencionar un poquito que Él vino a obedecer lo que Dios había establecido, lo que Dios había dicho. Porque si miramos bíblicamente el bautismo principal que habla la palabra de Dios, que vino a hacer Juan antes de Jesús, fue el que Dios había ordenado. Y Cristo también nos dio un ejemplo de sometimiento. Y cuando llegó el momento de someterse y de cumplir con lo que Dios había dicho, Jesús también cumplió. Y dice la Biblia que Jesús también fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Note bien. Y descendió el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, sobre Cristo. ¿Cómo lo hizo? En forma corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que vino a su vida, vino a su ser, vino a su cuerpo. Note bien, como paloma. Cuando se usa la palabra como paloma, es simplemente en la forma en que la paloma desciende y se posa en cualquier lugar. Note ahora lo que dice la Biblia. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a escudriñar este verso. Nota bien, Jesús se está bautizando. Otra versión dice que saliendo del agua, el Espíritu Santo descendió. Pero lo que quiero concentrarme es que usted y yo veamos que aquí se están manifestando las tres personas en este evento. Note lo que dice. Cristo se bautizaba. El Verbo se estaba bautizando. Después de haber orado, el cielo se abrió. Que surgió la persona del Espíritu Santo, descendió sobre Cristo en forma corporal. ¿Qué dice lo tercero? Se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos la Trinidad manifestada. No dice que era uno. Porque si hubiera sido uno, no hubiera surgido de esta forma. Si Jesús es la misma persona del Espíritu Santo y la misma persona del Padre, ¿qué hace la persona del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús corporalmente? ¿Y qué hace una voz del cielo diciendo, note bien, tú eres mi Hijo amado? Cuando dice, tú eres mi Hijo amado, se está refiriendo que la voz viene del Padre, referida a su Hijo, al Verbo, a Cristo, a Jesús, que estaba aquí en la tierra.
el Emmanuel, Dios con nosotros. Si hubiera sido una persona sola, o si hubiera sido un solo Dios manifestándose, hubiéramos visto, o una sola persona, hubiéramos visto entonces que cuando Cristo estaba siendo bautizado, no tenía que bajar, descender el Espíritu Santo, porque ya Él era el Espíritu Santo. No se tenía que oír la voz desde el cielo decir: tú eres mi Hijo amado. En otras palabras, estamos viendo tres personas manifestadas. Lo mismo que dice Juan, en 1 de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres componen el Dios Trino. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Acaso Dios nos engaña? ¿Acaso es simplemente un Dios nada más? Y esto lo que está surgiendo es para que creamos otra cosa. Dios es muy claro en lo que habla y nos enseña en esta situación que Cristo se está bautizando. Ya está una persona, el Verbo, que el Espíritu Santo desciende sobre Cristo en forma corporal. Ya vemos la segunda persona. Y tercera persona es cuando se oye una voz desde el cielo. Si creemos que es uno solo, que se convierte en lo que Él quiera, significa que si Cristo está abajo, no podía descender la persona del Espíritu Santo, mucho menos escucharse una voz en el cielo refiriéndose a su Hijo. Porque eso sería un engaño, haciéndonos creer que el Padre está complacido, que está hablando del Hijo, haciéndonos creer que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo, que Cristo estaba en la tierra, cuando en realidad nada de eso sucedió. Entonces tenemos que tener cuidadito cuando tratamos de entender lo que es en realidad la Trinidad. Aquí vemos las tres personas manifestadas: Cristo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo, los tres son personas: la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo descendiendo, y la persona de Dios hablando, donde dice, vino una voz del cielo, de arriba, refiriéndose a Cristo: en ti tengo complacencia. Cuando Jesús resucitó y antes de ascender al cielo, dio a sus discípulos mandamientos, y esto fue lo que le dijo. De todo lo que mandó hacer, voy a referirme en esta área para que usted vea lo que hizo el Señor. Note bien, Mateo 28, 19. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Jesús terminó, después de haber resucitado, le comenzó a dar mandamientos, delegaciones a sus discípulos, y en Mateo 28, 19, note lo que le dice el Señor: por tanto, id, en otras palabras, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, prediquen, gánense la gente para Dios, para el reino. Predíquenle el Evangelio.
hablen de la salvación. Esto es básicamente lo que el Señor le está diciendo. Vayan y hagan discípulos. Nadie puede ser discípulo a menos que no reciba el Evangelio. Hay que primero predicar el Evangelio para que vengan a ser entonces discípulos. Discípulos significa seguidores. En este caso, seguidores del Señor. Juan el Bautista tenía discípulos que seguían a Juan. Cristo tiene y siempre va a tener discípulos que le siguen. Entonces Cristo no quiso que solamente aquellos que se habían unido con Él a ser discípulos fueran los únicos, sino que hubieran todos, en todas las naciones, que se predicara este Evangelio. No te lo dice. Por tanto, vayan, hagan discípulos, seguidores de mí, a todas las naciones. Note lo que van a hacer. Los van a bautizar, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es una sola persona, ¿por qué no bautizarlos solamente en nombre de esa persona? ¿Por qué utilizar los tres nombres, sobre todo de la Trinidad? Note que aquí no dice verbo, aquí está identificando al Hijo. Es el mismo. Por esta razón, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué van a hacer? Los van a bautizar, ¿cómo? Esto lo dijo el Señor. Los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque los tres componen la Trinidad de Dios y los tres trabajan con el mismo propósito de salvación para todos. Cuando alguien viene a Cristo, recibe salvación, el Padre y el Espíritu Santo se gozan. Cristo dijo en cierta ocasión, nota lo que dijo: nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo trajere o no lo enviase. Quiere decir que en cuanto a la salvación, el Padre está envuelto. En cuanto a la salvación, Cristo es el que lo salva. En cuanto a la salvación, el Espíritu Santo es el que viene al ser humano cuando recibe a Cristo como Salvador y lo unge. Dice la Biblia que esa es la promesa, lo sella para que ahora venga a ser propiedad de Dios. Así que los tres en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están con el mismo propósito, conjuntamente compaginados con el propósito de salvar. Ninguno está en contra del otro. Si uno le da crédito a uno de justicia y de bendición, todos están en el acuerdo, porque los tres trabajan con el mismo objetivo. No hay división, no hay desavenencia, no hay uno al lado por un lado y otro al lado por el otro. No. Los tres trabajan con el mismo propósito. Entonces, note lo que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, esas personas, en otras palabras, que ustedes se ganen para Dios y para ser discípulos, los van a bautizar. ¿Cómo los van a bautizar? ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué qué necesidad hay de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si solamente es una persona? Si no son tres. ¿Por qué menciona a los tres? Porque es una Trinidad que compone un Dios. Vamos
Vamos a ver algo que yo quiero compartir con ustedes y creo que voy a terminar en este verso. Veamos lo que dice Pedro con referencia al bautismo en las aguas. Lo que por mucho tiempo ha venido a ser controversia en algunas religiones al respecto de cómo y en qué nombre debemos bautizar en las aguas. Esto se ha debatido por mucho tiempo. Hay personas que dicen que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que dicen que solamente en el nombre de Jesucristo es que se bautiza. ¿Ok? ¿De dónde viene la creencia, la doctrina de que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? De Cristo. ¿De dónde viene la doctrina que la gente utiliza, que ahora hay que bautizar solamente en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo? A mí me han preguntado, ¿cómo ustedes bautizan? Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Personas han creado controversia. Yo no discuto, no peleo, yo simplemente creo lo que dice la Biblia. Ahora bien, hay una mala interpretación que yo quiero compartir con ustedes. Y quisiera que usted la viera. Y usted me diga si hay verdad, si hay razón en lo que estamos diciendo. Y usted juzgue. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús. ¿Podrá alguien sobrepasar el mandato del Señor? ¿Podrá alguien decir, lo voy a hacer de otra forma, aunque utilice una de las personas de la Trinidad para hacerlo? ¿Podríamos bautizar en el nombre del Espíritu Santo solo? No hay nada bíblico que lo enseñe. Si no hay nada bíblico, no lo podemos creer y practicar. ¿Habrá algo en la Biblia que dice que debemos bautizarlo solamente en el nombre del Padre? No hay nada bíblico que lo corrobore, no lo podemos creer, no lo podemos practicar. Mi pregunta es, si ellos también son parte de la Trinidad y son Dios, ¿por qué no bautizar a los que se convierten a Cristo en el nombre de uno de ellos si son pertenecientes a Dios? ¿Cuál es la doctrina bíblica? Cristo no excluyó a ninguna de las personas de la Trinidad. Se incluyó Él, pero incluyó al Padre e incluyó al Espíritu Santo. Y si Jesús lo dijo, que es de esa forma que hay que hacerlo, ¿cómo nosotros podemos cambiar la forma de Jesús? Le voy a mostrar un verso, por lo menos uno de ellos, que es donde muchas personas caen, y me atrevo a decir con sinceridad, caen en el error porque han malinterpretado lo que ese verso dice. Nótelo bien conmigo. Vamos a ver. Jesús dijo que lo hiciéramos cuando, ¿cómo?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versos 36 al 38. ¿Qué dice? Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a Cristo, al Verbo, al Salvador, a Jesucristo, al Señor, a este, ¿qué dice? A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Capítulo 2 de los Hechos fue cuando ellos estaban reunidos y dice la palabra del Señor, estaban allí porque el Señor los había mandado a que esperaban allí la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la persona del Espíritu Santo. Se encuentra en el capítulo 2, verso creo que 28 en adelante, del libro del profeta Joel, donde Dios había hecho una promesa que derramaría de su Espíritu, la persona del Espíritu Santo, sobre toda carne. Iba a haber profecía, iban a haber visiones, muchas cosas surgirían en esta manifestación. Cristo le dijo a sus discípulos, cuando fue a ascender al cielo, que se fueran a Jerusalén, esperaran allí a que recibieran la promesa que Dios había dado, la llenura, la investidura, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y se reunieron. La Biblia dice en el capítulo 2 de los Hechos, habían aproximadamente 120 reunidos en aquel lugar. E incluso estaba allí María, la madre de Jesús. Estaban allí reunidos. Y creo que dice también sus hermanos. Y estaban reunidos esperando la promesa del Padre. Jesús le dijo que iba a venir. Jesús le dijo en cierta ocasión a sus discípulos, el Espíritu Santo está con ustedes. Pero en aquel día va a estar en ustedes. Y ellos estaban esperando, estaban orando, estaban unidos, estaban en armonía, esperando ese momento glorioso. Cuando de repente, dice la Biblia, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas. Hablaron mensajes de Dios, donde personas que estaban allí, que necesitaban escuchar el mensaje de salvación, el Espíritu Santo le dio esa habilidad, esa capacidad para poder hablar lenguas humanas que ellos no sabían. Pero los que estaban allí necesitaban escuchar el mensaje de Dios. Y esto es poderoso. Cuando el Espíritu Santo los llenó, los capacitó, los habilitó de tal forma que le dio mensaje en un lenguaje extraño para ellos, pero conocido para todos los que estaban en aquel lugar. Algunos se mofaron. Jesús le había dicho también que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, que iban a ser testigos en Jerusalén, Samaria y Judea, y hasta lo último de la tierra. Y allí estaban ellos. Experimentaron la gloria de Dios, lo que nunca habían experimentado. La presencia del Espíritu Santo. Recuerde
Ya Cristo había ascendido al cielo. Porque Cristo dijo en cierta ocasión, conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Él le refirió, una de las formas que lo refirió fue el otro consolador. En otras palabras, yo soy su consolador mientras estoy con ustedes aquí carnalmente, terrenalmente. Pero cuando yo me vaya, vamos a enviar, el Padre va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Glorioso aquel momento. Sin embargo, más luego dice la Biblia que se levantó Pedro con los 11 y comenzó a hablar a aquella gente. Algunos se burlaban, decían que estaban llenos de mosto, estaban ebrios. Pedro dice que no puede ser, son las 9 de la mañana, a menos que no sea un adicto al alcohol, que se acuestan ebrios, se levantan ebrios, sueñan que están bebiendo alcohol y amanecen ebrios. Le digo, no, que no es posible, muy temprano en la mañana. Y comenzó a explicarles, comenzó a hablarles del mensaje, comenzó a hablar del Señor, el mensaje cristocéntrico. Dicho sea de paso, se convirtieron 3,000 almas. Pero antes de la conversión, nota lo que dice la Biblia. Cuando Pedro terminó de traer el mensaje que impactó el corazón de aquellas personas, dice que fueron compungidos. Nota lo que dice la Biblia en el verso 37. Al oír esto, al oír a Pedro hablándole de que Cristo fue crucificado, pero que Dios lo había hecho Señor y Cristo, y de todo lo que hizo el pueblo de Israel en contra de Jesús, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, oye bien, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ya hemos escuchado el mensaje, ya hemos escuchado que Jesús ha sido hecho Señor y Cristo, ya hemos escuchado lo que Él sufrió por nosotros. ¿Qué hay que hacer ahora? De la misma forma, cuando se nos predica Cristo, cuando se te habla del Señor, cuando se le dice a usted de las maravillas, de lo que Cristo hizo en esta tierra, tenemos que preguntarnos cuál es el próximo paso. Y el próximo paso es arrepentirnos, aceptar a Cristo, servirle de todo corazón el resto de nuestra vida en esta tierra. Note lo que surgió con ellos cuando escucharon el mensaje. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? Mire lo que le dijo el apóstol Pedro. Pedro les dijo, primero, arrepentíos. Primero hay que arrepentirse de lo que a veces no queremos hablar mucho, pero la Biblia está llena de referencias. No puede surgir una transformación, un encuentro, una experiencia con el Cristo de la gloria, con la salvación, con el Espíritu Santo, hasta tanto no hay un arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es simplemente yo no lo voy a hacer más, o me arrepiento de lo que hice. Arrepentimiento significa el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque hay personas que se arrepienten, pero no se convierten. Cristo dijo, creo que fue el apóstol Pablo, lo dijo en el libro de los Hechos, uno de los apóstoles, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Cristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es indispensable. Es lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios. Si no hay arrepentimiento, no puede surgir nada más de parte de Dios en nuestras vidas. Así que comienza primero con el arrepentimiento. Luego Pedro le dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero le dice que hay que arrepentirse. Segundo, le dice que hay que bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón. Y aquí es donde surge la mala interpretación con relación a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Porque muchas personas dicen y piensan que como Pedro dijo, note, no mencionó al Padre, solamente mencionó a Jesucristo, no mencionó al Espíritu Santo. Ahora hay personas que creen que hay que descartar lo que dijo Jesús para sustituir el proceso del bautismo solamente en el nombre de Jesucristo. ¿Usted cree eso? Permítame ayudarle. Cuando Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, Pedro está incluyendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En otras palabras, Él lo está estableciendo como dijo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, lo que Pedro está diciendo es, bautícese cada uno como Jesús dijo que había que bautizarse. ¿Y cómo fue que dijo Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el decir que si bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos mal, eso no fue lo que enseñó Pedro. Pedro no enseñó que lo hagamos solamente en un nombre. Pedro lo que dijo fue, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. En otra palabra, en la forma en que Él lo estableció de cómo es que hay que hacerse. Y la mentalidad es usar a Jesucristo nada más. No usar al Padre, no usar al Espíritu Santo, cuando en realidad Cristo estableció que los tres nombres hay que utilizarlos para que cada persona que se bautiza después de haberse arrepentido, confesar sus pecados, venir al Señor, tiene que ser en el nombre de la Trinidad. Recuerde, escúcheme bien, el nombre no es simplemente utilizar el nombre. El nombre conlleva la forma en que ese nombre, la persona que lleva ese nombre, dijo cómo es que hay que hacerse. Si yo voy a usted con un mensaje en el nombre de otra persona,
le digo yo vengo a nombre de tal persona, significa vengo en el orden de lo que la persona me dijo cómo era que tenía que hacerlo. Yo no puedo inventarme, dar el mensaje como yo quiera. Tan pronto Pedro, aquellas personas le preguntaron a Pedro qué debemos hacer, él le dijo, lo primero, arrepiéntase. Lo segundo es que bautícese cada uno en el nombre, en otras palabras, en la forma que Jesucristo dijo para perdón de los pecados. Y como Jesucristo dijo, fue que vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, componen esa divinidad de Dios, en los cuales no hay nadie más, solamente ellos, las tres personas que componen la deidad, soberanía, la grandeza y lo que constituye el Dios Trino. Pedro no dijo nada malo, Pedro lo dijo bien, pero Pedro lo que le está diciendo es, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos entonces a bautizarlos en ese nombre, como Él dijo. Como dijo Jesús, así es como lo vamos a hacer. Yo creo que si entendemos, y hay otros teólogos que le dan otras interpretaciones, pero una de las formas de entender esta parte de Pedro es reconocer que ahí no dice que sea utilizado estrictamente bajo un solo nombre. Pedro está diciendo, bautícese en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, como Él dijo que había que hacerlo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos el domingo, si el Señor así lo permite. Gracias por su sintonía, gracias por sacar de su tiempo. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, nos puede escribir, nos puede llamar, puede enviar su opinión. Tenemos la página de la Iglesia de Dios Internacional. Usted puede preguntar lo que usted quiera. Vamos a hacer lo posible por contestarle. No le vamos a enseñar lo que la Biblia no dice. Le vamos a enseñar lo que la palabra del Señor enseña. Pero sí hay que interpretarla y verla apropiadamente. Recuerde que ningún escritor bíblico, ningún evangelista, ningún apóstol, ningún discípulo, ni nadie de la Biblia puede establecer algo mayor que lo que Cristo ha establecido. Él nos enseñó cómo es que hay que hacerlo. Haciéndolo en su nombre, lo hacemos como Él dijo que había que hacerlo. Tenemos con nosotros algunas peticiones, los pastores Edwin y Rosalind, hijos de nuestros pastores, oficiales, líderes, jóvenes, niños de nuestra iglesia, nuestros familiares que no sirven al Señor, pueblo de Israel, la iglesia de Jesucristo, presos y mártires, nuevos creyentes, personas que nos visitan, apartados, Alicia Bonet, por su mamá, hermana Miriam, Ana Franco, y creo que tenemos arriba Milton, Maradiaga, de allá, e hijos y familia, la hermana Franco, pastora Olga Sierra, orar por ella, salud y fortaleza, hermana Bermúdez, familia e hijos, Matthew y Timothy, por fortaleza y salud, Lorraine Fielder, Yolanda y familia, Rosita Ferrer, fortaleza y salud, nieto, hermana Marisa Morales, Yaiden González, Jeremías y familia, y creo que eso es todo. Y orar, continuar orando por la familia de mi esposa allá en el norte, la familia Malavé, para que el Señor le siga dando fortaleza, la hermana Lucy, su familia, por Luis, el hijo de la hermana Lucy,
para que el Señor extienda su mano de salud y de fortaleza sobre él y sobre cada vida que usted y yo sabemos. Si en esta hora no mencionamos su nombre, pero yo quiero dejarle saber que aunque no mencionemos su nombre, no significa que Dios no conoce su necesidad y lo extenso de su necesidad. Continuemos orando por las vidas que están perdiendo familiares por causa de este virus, estas enfermedades. Oremos por ello. Gracias al Señor, nuestra hermana Ani en Puerto Rico, pues ya ha sido diagnosticada y creo que ya hoy o el día de mañana la dan de alta. Nuestro hermanito Miguelito está en el hospital todavía, pero creo que mañana también, si el Señor lo permite, ya va a estar fuera. Así que continuemos orando por estas vidas. Recuerden la enseñanza que traímos hace poco, que Dios escucha la oración. Dios presta atención a la oración cuando nosotros sacamos tiempo para orar. Oremos por todas las vidas, por todo el mundo, los perdidos, los que no conocen al Señor. Oremos por las iglesias, oremos por los pastores, los ministros, los evangelistas, los pastores, los misioneros, los profetas, los maestros, todos los predicadores, todos aquellos que de alguna forma u otra trabajan en el Señor. Vamos a pedirle al Señor por ellos y sobre todo vamos a mantener esa unidad en el Señor para que el Señor siga fortaleciendo y bendiciendo nuestra vida. Oramos y le pedimos al Señor. Padre, venimos ante tu presencia presentando a ti estas vidas que hemos leído, Señor, en esta noche. Aquellos que no hemos leído, los familiares de tus hijos, aquellos que están enfermos, aquellos que están, Señor, en una necesidad, que necesitan un toque de tu mano poderosa. Te pedimos que tú extiendas tu mano, que hagas esa obra, mi Señor, que solamente tú puedes hacer. Te pedimos por los oyentes, los familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, los hermanos de la iglesia, por los niños, los jóvenes, los caballeros y las damas. Te pedimos que tú extiendas tu mano. Haga, mi Señor, lo que solamente sabemos tú puedes hacer. Tu palabra dice que tú siempre haces mucho más de lo que pedimos y esperamos. Dejamos en tus manos la iglesia. Cuida a tu pueblo, Dios, de esta pandemia, de estas situaciones. Guárdanos, Señor amado. Y si por alguna razón algo es permitido, todavía confiaremos, Señor, y continuaremos creyendo en tus promesas. Te damos gracias en esta noche, esperando, Señor, que tú continúes bendiciendo abundantemente a cada uno en forma especial. Por Cristo y en Él te pedimos todas estas cosas, que esta tu palabra que ha sido proyectada quede grabada en nuestros corazones y que no nos olvidamos de estos principios sagrados que tú has dejado. Por Cristo y en Él te pedimos y te suplicamos todas las cosas. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si el Señor así lo permite, este próximo domingo a las 12 del mediodía estaremos nuevamente en este lugar. Gracias por su sintonía, que el Señor le guarde y le bendiga en forma especial. Amén.